2022, esas claves que se van a poner encima de la mesa para ver cómo se profundiza en el año, a Felipe Leira, director general de VP en Iberia. Felipe, buenos días. ¿Cómo estáis? Buenos días, Felipe. Sí, hola, buenos días, ¿me veis? Sí, ahora sí. ¿Cuál es el escenario macro? ¿Cuáles son las perspectivas que estáis manejando ahora mismo? Bueno, nosotros la verdad es que seguimos estando bastante optimistas. De hecho, con permiso, por supuesto, de la pandemia, y con permiso también, el único error quizá que vemos, errores potenciales quizá que podríamos ver, son errores de política monetaria derivados de ese crecimiento de la inflación que estamos viendo y de que quizá la FED ya lo comunicó la semana pasada, ¿no? También el Banco Central Europeo, aunque una medida menos agresiva, empieza en el tapering, y quizá esas subidas de tipos de interés que nosotros ahora estamos viendo que en Estados Unidos van a ir un poco más allá de lo que esperábamos, pueden ser los únicos errores que prevemos a nuestro escenario de crecimiento macro. Pero nosotros en 2021 creemos que se va a cerrar con crecimientos muy fuertes después de la recuperación, en torno al 5.4%, crecimiento mundial, para el año que viene están en crecimientos de alrededor del 4%, ¿no? Encabezado en este caso por los mercados emergentes, van a crecer algo menos, pero en el entorno del 4,3%, un 5% China, Estados Unidos 3,6%, y sí que esperamos un crecimiento en Europa bastante fuerte, ¿no? Del entorno del 4%, incluso superando Estados Unidos para lo que sería el año 2022. De ahí en adelante sí que esperamos que los crecimientos pues vuelvan ya a una media histórica pues más estable, en el entorno del 1,7-1,8% para Europa, 2-2,5% en el caso de Estados Unidos. Pero esperamos un año, como digo, con permiso de la inflación y con permiso del tema COVID, positivo en 2022. Renta variable, ¿cómo estáis mirando esas compañías de calidad a precios razonables desde vuestro fondo estrella, el UBAM 30 Global Leaders? Ese es un tema clave, ya no solo nuestro fondo estrella, que es cierto, la verdad es que tenemos un producto que quizá, si no el mejor, pues de los mejores que hay en el mercado en todas las observaciones, pero sí que a nivel general apostamos por ese tipo de valores, ¿no? Crecimiento y sobre todo calidad de crecimiento, o sea, estrategias que puedan generar alfa. Y de hecho, en cara a 2022, prácticamente el único activo en el que vemos rentabilidad positiva es la renta variable, ¿no? La renta variable, en este caso global, más diversificada. Y eso ha sido así porque, un poco al hilo de lo que comentaba antes, si preveemos un escenario de subidas de tipos de interés por parte de la FED, no ya por parte del Banco Central Europeo, ya ha dejado claro Lagarde que no espera subidas de tipo 2022, sí cara a 2023, pero sí por parte de la FED. Si nos vamos a hechos históricos, en los últimos 50 años ha habido 9 ciclos de subidas, ¿no? De la FED. En el caso de la renta variable, 7 de los 9, el S&P 500 ha reflejado rentabilidades positivas. De hecho, desde el cambio de siglo, en los 4 casos que han habido, en los 4 se ha reflejado rentabilidad positiva con una media de alrededor de un 7%, ¿no? Eso esperamos que siga siendo así. Y la razón es muy simple, y es que esos cambios en la política de ciclo, digamos, de subida de tipos, han venido derivados sobre todo de un crecimiento económico estable, unas mejoras de los resultados de las empresas, o sea, una salud económica importante, lo cual se ha visto reflejado en la bolsa. Con lo cual, sí que seguimos esperando que la bolsa sea quizá el único activo rentable cara a 2022, y por supuesto sí que creemos que va a haber, debido al incremento de volatilidad que está habiendo, ya lo hemos visto en este año 2021, sí que va a haber que ser más selectivo, ¿no? Y más selectivo en el sentido de no indexarse, en el sentido de elegir estrategias pues, bueno, que se enfoquen más en el crecimiento y en la generación de alfa. Tenemos también esa apuesta por las empresas de pequeña y mediana capitalización. ¿Cómo veis 2022 para ese segmento? A nosotros nos sigue gustando. De hecho, creemos que ese segmento es el que probablemente vaya a beneficiarse más del crecimiento, ¿no? del crecimiento económico derivado de la demanda interna. Eso ha sido así en ciclos, como digo, anteriores, y eso se está viendo reflejado también así en este último quizá tramo del año, ¿no? Sí que es cierto que lo que va de año lo que mejor ha funcionado son las large caps, llevan una rentabilidad a cierre del viernes de la semana de la semana pasada de un 20%. Las pequeñas compañías se han quedado algo más rezagadas, ¿no? En el entorno del 12,4%. Pero sí que es cierto también que hemos visto en el último trimestre un mucho mejor comportamiento de las pequeñas y medianas compañías. Si nosotros nos remitimos a anteriores crisis, y me remito por ejemplo a la crisis.com o a la crisis financiera global,
último trimestre pues también en 2018. Durante los 3 años siguientes, quizá no último trimestre del 2018, todavía estaríamos por verlo, pero sí crisis pandémica, marzo del 2020. Durante el año siguiente y sobre todo los 3 años siguientes, las pequeñas y medianas compañías, medidas aquí por el MSCI, han superado con creces a las grandes compañías y han superado con creces también tanto estilos value como estilos growth, con lo cual si la historia se repite, creemos que va a seguir siendo el sector, digamos, o el segmento de mercado a nivel de tamaño empresarial mejor representado y donde mejor conseguir ese alfa que comentábamos antes y ese crecimiento. Asia-Japón es otra de vuestras grandes apuestas, va a seguir siéndolo, va a seguir teniendo esa presencia con ese fondo UBAM Angel Japan Small Cap Equity. Nosotros creemos que sí, bueno, es un fondo que comentas muy concreto y que sí es cierto que se parece muy mucho a por lo menos las características que componen la cartera al fondo que hemos comentado antes, ¿no? 30 Global Leaders, y es que calidad del crecimiento, con lo cual y una generación de alfa pues contrastable, ¿no? los últimos años. Pero sí que es cierto que dentro de las economías emergentes pues China nos gusta, nos sigue gustando. Es cierto que ha habido una ralentización, no debería sorprendernos, de hecho ya la hemos visto, un crecimiento del 4,9% del PIB en el cuarto trimestre de este año, o sea, muy recientemente, y sí que esperamos, y al gobierno chino además le parece bien que el crecimiento sea más estable, se están fijando más en la calidad del crecimiento que en el crecimiento en sí, como digo, ¿no? Pese a todo, y como he comentado antes, sí que esperamos que China crezca, pase de crecer un 8,2% este año a un 5%, que se nos sigue pareciendo saludable el año que viene, y dentro de lo que serían las economías emergentes más desarrolladas, solo va a superar India, ¿no? Que va a crecer en torno al 6%, con lo cual sí, nos gusta, por encima además del crecimiento mundial. Bien, elecciones además en China en marzo, lo cual va a hacer marzo de este año, 2022, lo cual va a hacer, año que viene, perdón, lo cual va a hacer que las políticas presupuestarias, fiscales, sobre todo presupuestarias, que se han parado ahora el último trimestre de este año, vuelvan a retomar fuerza, ¿no? Precisamente por ser periodo preelectoral, con lo cual China nos gusta y nos gusta sobre todo el tema de la demanda interna. Y lo que comentabas de Japón, hombre, Japón ya lleva un año, nosotros creemos que de recuperación, nosotros creemos que va a seguir siendo así, además está en el mejor sitio, digamos, a nivel geográfico para beneficiarse de las economías que creemos van a pasar a crecer el año que viene, que son las emergentes, encabezadas por la economía china, con lo cual nos sigue gustando, sí, pero como digo, crecimiento, calidad y medianas y pequeñas compañías por encima de cualquier otro sesgo. Renta fija, la pregunta ahora para los inversores es si vuelven a ella, si la siguen teniendo en cartera, si la amplían, sobre todo con ese movimiento de los bancos centrales. Lo primero que diría, bueno, la renta fija es todo menos fija, ¿no? Entonces, eso es lo primero que deberían tener claro los inversores. Y de hecho, aplicando la analogía anterior, ¿qué ha ocurrido, ¿no? en los últimos 50 años, en los que ha habido ciclos de subidas de tipos por parte de la FED? De hecho, esos 9 ciclos que combinaba han sido malos para el inversor en renta fija. Y de hecho, han ocurrido 3 cosas. La primera es que ha habido un aplanamiento de la curva. Es decir, los cortos medidos por el 2 años en Estados Unidos han subido prácticamente el doble. La ampliación de spreads ha sido prácticamente el doble que los largos, medido por el 10 años, con lo cual al inversor que vaya a estar en cortos plazos, ahora que se habla tanto de duraciones cortas, por precisamente tener un sesgo más conservador, le recomendaríamos estar en deuda flotante o en bonos, digamos, ligados a la inflación. El segundo caso que ha ocurrido es que ha habido ampliación de spreads en los 9 casos, con lo cual ha habido rentabilidades negativas en la renta fija pues más tradicional en los 9 casos. Y lo tercero que ha ocurrido es que, bueno, de eso no se ha salvado ni la renta fija corporativa de grado de inversión. De hecho, ha dado rentabilidades pues también negativas, aunque no tanto, no quizá en este caso en los 9 casos, pero sí en 7 de los 9, ¿no? Y el único que se ha salvado, la única clase de activo dentro de lo que es la renta fija es el high yield, ¿no? Ahora estamos bastante positivos lo que sería en high yield. De hecho, ya en los casos más recientes, digamos, en las 6 subidas que han habido de tipos de interés desde el año 98, con lo cual estamos cogiendo un ciclo también bastante largo, la media de rentabilidad para el high yield, tanto en Estados Unidos como en Europa, curiosamente ha sido un 10%. La media ha sido un 10%. Y tan solo en las 6 ha habido un ciclo de rentabilidad negativa que ha sido en el año 2015, que fue un menos 1%, ¿no? Con lo cual el high yield nos sigue gustando y creemos que ahí sigue habiendo valor. Quizá no tanto en estrechamiento de spreads, que ahí no lo creemos, pero sí creemos que si el escenario macroeconómico pues sigue siendo benigno y sigue habiendo crecimiento, con permiso, como digo, de la inflación y del COVID, ¿no? Va a haber rentabilidad en torno, pues también quizá
de un 4 a un 5, 6%, es básicamente el carry, ¿no? El yield que nos está dando ese tipo de activo. Pero para el resto de clases, nosotros nos mantendríamos fuera, como digo, duraciones cortas y donde se pueda, crédito long short. Muchísimas gracias, Felipe Lería, director general de VP en Iberia. Buen día y buen negocio y buen 2022. A ver si todas esas recomendaciones... Todo lo mejor, nos vemos ya el año que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe.